todo ese proceso de urbanización no se logra en 20 años, como vemos la ciudad hoy. Por lo tanto, Palermo seguía siendo arrabal. Había unas chacras, unas quintas. Eso es lo interesante, o sea que mucha gente que tiene la posibilidad, preocupada por el patrimonio y con cierta expertise, puede llegar a recuperar estas adquirir cosas. este tipo de propiedad Claro. y conservarlo. El famoso molusco, que siempre podemos ver, que para el famoso número áureo o el número de Fibonacci expresa la perfección. Esta ciudad tan grosa que es Buenos Aires y que tiene tanta historia. Bienvenidos a Ciudad de Cúpulas, un nuevo programa donde estamos ahora en Scalabrini, Ortiz y Mansilla y vamos a conocer una casa maravillosa con un remate que es una nueva cúpula de Buenos Aires. Bueno, y estamos acá con Alejandro Machado, un investigador de la arquitectura de autor. Exactamente. ¿Qué título? Por una enfermedad que tuve, como terapia, empecé a sacar fotos de la ciudad y bueno, me di cuenta que de los 10 edificios que más me gustaban de Buenos Aires, 5 eran de un arquitecto italiano, que es Virginio Colombo, y empecé a seguirlos y así llegué a este gran arquitecto que es Arnoldo Albertoli. Y en este caso, bueno, la idea es hablar de un gran hacedor de cúpulas, así que es muy bueno que esté en este programa. Un suizo en realidad, de la parte italiana de Suiza. Recordemos que hay 3 grandes divisiones, alemana, francesa. Más cerca de Lugano, digamos. Exactamente, e italiano del sur. Y esos son los famosos ticineses, ¿no? Del Ticino, que bueno, por una cuestión de que ya viene de los grandes arquitectos y los grandes estudiosos de la arquitectura, se los junta a los del Ticino con los italianos. Por eso Albertoli está estudiado dentro de... Yo tengo un blog de arquitectos italianos, donde he puesto 1.200 edificios solamente de arquitectos italianos de Buenos Aires y alrededores. Y voy siguiendo con una cámara las firmas, por eso acá se ve ¿Y eso bien. lo has hecho como un hobby? Más que como un hobby, fue como una terapia, porque yo tuve un problema de salud muy grande. Y que bueno, parte de eso fue salir con una cámara y despejarme. Y me di cuenta... Y poner la cabeza en otra historia, y eso mejoró todo. Sí, la verdad es que... Sino también tratar de hacer algo positivo que lo puedan disfrutar los demás. O sea, es muy interesante porque este arquitecto tiene 3 cúpulas, aparte de estas, muy interesantes, muy buenas, que son Fitzroy Córdoba y 2 en la calle Lavalle, una en Uruguay y la otra en Suipacha, que tiene una linterna espectacular. Así que estamos hablando de Mansilla y de Scalabrini Ortiz, una cúpula de 1914. Y es interesante también que este arquitecto, por más de ser italiano, por más ser suizo-italiano, estudió en Buenos Aires cuando la arquitectura estaba dominada absolutamente por la escuela francesa. Claro. Entonces, hasta 1930 más o menos... Ahí vino toda la inmigración italiana, que ahí es donde se genera todo este trabajo con varios edificios, varias cúpulas de Buenos Aires. Muchísimos, sí, los italianos casi han hecho esta ciudad. Sí. Por supuesto que los españoles grandes también, constructores. Pero grandísimos constructores. Y lo interesante es que este italiano viene así como inmigrante, estudia en Buenos Aires, entonces no se parece tanto a otros italianos que hacen neo-renacimiento italiano o hacen Art Nouveau en la variante lombarda, porque muchos vinieron de esa zona, sino que al estudiar acá en Buenos Aires
se asocia un poco a lo francés. Por eso vamos a tener mansarda, por eso vamos a tener el óculo. Por eso es lo que vemos acá, ¿ves? La mansarda, el óculo, todo este trabajo, la aguja, exactamente, y todo ese trabajo que es muy francés. Lo interesante de esto que es, esto es solamente un solo ambiente, ¿sí? Y vas a tener, este es el remate de la casa principal donde vivía el dueño. Este edificio tiene 2 departamentos y un local de renta en la esquina. Entonces, y esta era una vivienda. Esta era una vivienda que era la casa del dueño que tenía su propio remate. Y se fue modificando. Que tenía, sí, una fue modificación. Modernizando. Como siempre decimos, hay algo que se llama mal y pronto el síndrome de la tercera generación, que son los padres son los que se rompen el lomo y hacen la construcción, los hijos lo disfrutan y los nietos la revientan. Los nietos destruyen toda la arquitectura. Entonces, bueno, no digamos eso. Pero en general, viste que se entiende poco. Digamos, las generaciones nuevas entienden poco y también se ha perdido esta cosa de poder conservar el patrimonio en Argentina. Pero no solamente eso. Es como una lucha constante que hay que tener para conservar. No solamente eso, se terminó la gente que tenía la expertise. Claro. Porque vos como arquitecto bien sabés que vos podés dibujar algo maravilloso, pero hay alguien que hace el estuco y eso ya no han desaparecido. Se fue perdiendo. Entonces todo esto, y aparte, bueno, después cuando suban a la cúpula van a ver que el maderamen, o sea, como si fuera, pensemos en un barco dado vuelta a la quilla del barco, bueno, eso se va haciendo con madera que 100 años después, sí, que además madera curva además. Claro, una madera curva. Un trabajo por eso artesanal. Es que grandes cúpulas de Buenos Aires se han perdido. Y también se traían estos elementos a veces de Europa. Fundamentalmente, fundamentalmente a nivel de mármoles y maderas, sí. En el caso de la cúpula había muy buena cinguería en esa época. Sí, porque y se pudo reproducir lo que se hacía, cómo se hacía y se conformaba en Italia. Sí, por supuesto. Eso se llama aristel, o sea, aristeles son los, digamos, como los nervios. Lo que une la nervadura, eso es una chapa de zinc que está labrada, o sea, tiene un trabajo. Así que bueno, eso se hacía en las grandes... ¿Y esta familia se fue conservando en el tiempo o se fue variando? Fue variando. Ese dato en general es bastante difícil porque, bueno, una característica que tiene esta casa y este arquitecto Albertoli fue que la familia de Albertoli, la viuda de Albertoli, por eso tenemos tanta documentación, pudo dar la carpeta principal de sus trabajos y la donó a la biblioteca Christoffersen de la Sociedad Central de Arquitectos. Pero no tenemos los comitentes, o sea, no tenemos los dueños que pagaron el nombre, no sabemos el nombre del que hizo el dueño de esta casa, pero sí sabemos el año, porque en que se está la firma, claro, está la firma, y podemos conocer el estilo a simple vista. Obviamente, las cúpulas tienen 2 usos, o a veces es interno o simplemente es externo. Claro, estamos en la salida del patio, o sea. En la salida del patio, de la terraza, pero esto ya es la cúpula. Esta es la cúpula, con el óculo. El famoso óculo francés. Y vamos a tener... Y vamos a salir a la terraza. Vamos a salir. Para ver la mansarda. Y mirá lo que es. Y contame un poquito, ¿estas son tejas son de laja o de chapa de cobre? No, estas son de chapa, o sea, son las famosas, así, tipo lágrimas, tipo gota. Entonces, la idea es que vos pensás que como Buenos Aires y la Argentina tuvo tantas crisis, estas casas muchas veces se salvan gracias a extranjeros. Claro. En este caso, una mujer, 2 húngaros, que fundaron un pequeño estudio que se llama The Alchemist, que fueron los que encontraron esta propiedad, que estaba realmente muy mal. Muy deteriorada. Muy deteriorada. Completamente llena de vegetación, le faltaban pedacitos de todo lo que es la parte de las tejas. De las tejas. Exactamente, de las tejas. Había perdido los aristeles, al menos 2. Las nervaduras estaban, o sea, desaparecidas. Toda la parte de lo que se llama la cupertina, o sea, de lo que se ve de afuera, que es la base. Esto podríamos decir es el tambor de la cúpula, ¿sí?
y después va a venir la parte, lo que es justamente la parte Y abovedada. los desagües de la cúpula también se tuvieron que Y arreglar. todo, claro, eso estaba completamente comido, se veía la madera desde afuera, o sea, era una cúpula que estaba en peligro de demolición. ¿Sí? Todo el maderamen, esa suerte de costillas que van haciendo... que van armando la cúpula. Que van armando la cúpula, o sea, eso primero... ya estaba muy deteriorado. Exactamente, vos primero haces un armazón de metal de 4 lugares y vas llenando estos paneles con toda la madera. Después se pone la membrana y después vamos poniendo las tejas. Exactamente las tejas. Bueno, esto estaba realmente muy mal hasta que de Alchemix realmente sobra. Salva esta cúpula que tiene hasta su pararrayos, ¿no? Su pararrayos y su pináculo. Exactamente. Todo esto es de zinc, es interesante, pues, o sea, la parte de la base es metálica, ¿sí? Es una aleación de zinc con ese típico color y azul se pudo recuperar. Y se pudo recuperar, exactamente. ¿Estos óculos? Claro, estos óculos sí estaban, pero son reemplazados. Lo que se reemplazó, por ejemplo, exactamente, ves, es el aristelo, o sea, la costura, digamos, que une los paneles. El armazón. Exactamente, claro. Y estos húngaros vinieron, de hecho hoy están viviendo allá, y está la casa administrada por un inglés, y bueno, todo esto se puede alquilar, son lugares que como tantos se vinieron abajo, como el peso se vino abajo en el 2000, 2004, 2010, y en este caso desde 2013, o sea, hicieron todo esto en muy pocos años, claro. Pero eso es lo interesante, o sea, que mucha gente que tiene la posibilidad, preocupada por el patrimonio y con cierta expertise, puede llegar a recuperar estas cosas. Adquirir este tipo de propiedades. Claro, porque la verdad... Y conservarlos. Mirá, es el dormitorio. Claro. La parte es una casa, como se estilaba en la época, con doble circulación. Ah, claro, mirá qué loco. O sea, porque vos tenés la escalera, hay otra escalera por la cual no entramos, pero son de doble circulación. ¿Y esta que sube? Esto, claro, es parte también del segundo cuerpo, como el segundo cuerpo, digamos, de la casa. Esto es una suite. Claro, un laberinto donde ves que cada habitación tiene su llave. Su llave. Y por acá bajamos. Y por ahí bajamos, sí. Qué lindo. Todas las casas bien típicas. Y mirá el vitro. Mirá el vitro. Espectacular. Y mirá todos estos trabajos de herrería, ¿no? Impresionante. Ahí se puede ver. No, y esta escalera es... Esta escalera es espectacular. Todas estas escaleras reproducen, obviamente, lo que se llama el nautilus, ¿no? O sea, el famoso molusco que siempre podemos ver, que es una de las características, claro. Uno de los tics. Un caracol. Un caracol que para el famoso número áureo o el número de Fibonacci expresa la perfección. Ok, interesante. Bueno, y estamos ahora reunidos en esta cúpula maravillosa con Javier, que es el guía de turismo de Ente de la Ciudad de Buenos Aires. Un placer. Que nos vas a contar un poquito la historia de qué pasó en Palermo en estos años, ¿no? Desde que empezó toda esta afluencia de esta construcción italiana, francesa. Sí, estamos hablando del principio del siglo XX. ¿Cómo era Palermo en ese momento? Bueno, arrabales, periferia. ¿En qué contexto podemos ponernos? Bueno, vamos a ponernos en 1900, cuando empezó este movimiento Art Nouveau. Pensemos que Buenos Aires hacía 20 años se había federalizado. Claro. Pasan los límites actuales, que es la avenida General Paz y el Riachuelo. Pero el límite anterior había sido el Arroyo Maldonado, que es sobre la avenida Juan B. Justo. Claro. Entonces, bueno, todo ese proceso de urbanización no se logra en 20 años, como vemos la ciudad hoy. Por lo tanto, Palermo seguía siendo arrabal. Había unas chacras, unas
quintas. Y mucha gente, bueno, eso me decían mis abuelos cuando iban más lejos, que decían las afueras de la ciudad todavía, porque todavía no se tomaba conciencia de lo que iba a ser Buenos Aires. Claro. Y al mismo tiempo, bueno, la zona cercana acá, que es Palermo, que hoy hablamos del Palermo Soho, hasta hace unos años era el Palermo Viejo. El Palermo Viejo, claro. Un arroyo Ahora le fuimos poniendo modernidad a los Exactamente. Un arroyo Maldonado a cielo abierto, que causaban inundaciones, pantanos, bueno, arroyos menores que desembocaban en ese arroyo. Va a ser que sea una zona de pulperías, una zona rea, maleva, como bien lo narraba Borges cuando vivió en la calle Serrano. Él lo va a escribir muy bien en la Fundación Mítica de Buenos Aires. Va a expresar cómo en esa zona comenzaba la Pampa, o el hombre en la esquina rosada. Y este espacio, que además tiene que ver con la iglesia también que está acá cercana, también estaba la cárcel, ¿no? Claro, en las Heras y Salguero, claro, que fue famosa. Exactamente. O sea que esto era como una zona no céntrica de Buenos Aires. El empuje empezó en el 1900, 1905, ahí empezó, digamos, como mucho trabajo de generar una nueva ciudad. Claro. Después teníamos una zona compuesta por la aristocracia porteña, Recoleta, Montserrat. Claro, la zona de Palermo Chico, que tomaban como modelo la arquitectura academicista francesa. Pero en un lapso creo que hablaban de los inmigrantes italianos, de esos arquitectos, que eso van a ser la nueva burguesía, que esos inmigrantes o hijos que en una generación logran un bienestar económico, una buena postura social, pero no quieren tomar el pasado de la aristocracia, sino quieren tener su presente y escribir su historia, y comienza este movimiento. Y forjar un futuro. Exactamente. Eso es lo que me parece que pasó entre el 1900 y el 1920 o el 1930. Claro, sí. Fueron 30 años de un periodo, me parece, cultural y arquitectónico. ¿no? Lo que pasa es que pasa algo en Buenos Aires que en pocas ciudades del mundo pasó. Se une esta burguesía comercial inmigrante que había llegado en 1870, 1880 y que ya habían hecho una buena fortuna y contratan a sus propios arquitectos. Si vos vas a París hoy, vas a Le Marais o vas a algunos barrios, vas a ver que es muy parecida la arquitectura. En Viena también es muy parecida, en Roma, la parte céntrica. En cambio, en Buenos Aires tenés esa riqueza que todo el mundo dice, el famoso eclecticismo porteño, donde vos tenés en la misma cuadra podés encontrar un edificio estilo Tudor, un edificio estilo Lombardo, un edificio Art Deco de los años 30 y un neoclásico francés. Cada inmigrante italiano, los que decíamos hoy, los Grimoldi, los Rossi, se unió toda esa generación del 80 que creó escuelas, palacios, que creó cuarteles y demás con una burguesía comercial. Por eso se explica que Buenos Aires haya crecido para el centenario, como que todos se vistieron de domingo, todos se pusieron su mejor traje de luces arquitectónico, pero tanto el Estado con la burguesía, eso pasa muy poco. También al mismo tiempo que había en Buenos Aires, que yo estaba hablando de esta zona, arrabales, dos cosas. Una, que había lugar de sobra aquí. Entonces esos arquitectos podían venir y expresarse libremente, y no como en Europa, que en ciertos lugares, como bien decía Alejandro, en Buenos Aires en una cuadra podemos encontrar varios estilos. En Europa por ahí tenían que basarse en el mismo estilo, claro, en una misma forma, en el mismo estilo arquitectónico, el mismo lenguaje. En cambio acá está ese mix y es lo que hace que el turista venga y quede impresionado. Esto era un palacete increíble, esto marcaba eso, era muy interesante porque, por ejemplo... Pero esto era un barrio, digamos, un poquito más acomodado. Y con el tiempo se va acomodando. Porque estamos cerca de Santa Fe. Pero si nosotros hacemos 5 cuadros más, ya estamos en Palermo Viejo, donde había otras casas. Bueno, yo llegué a ver esa época, esas casas chorizos, que alguna gente decía inquilinato, que hoy es irreconocible cómo está esa zona. Pero si uno logra entrar por ahí a un hostel o a un bar, puede sacar la ficha del pasado de cómo era. De cómo era. Cómo era el origen. Claro, pero esta zona, como dice, más llegando a Santa Fe, se va posicionando mejor. Es la zona donde la familia puede mostrar un crecimiento social en este Buenos Aires de principios del siglo XX. Una familia, como se diría, vieja, de una forma vieja, acomodada, ¿no? Económicamente. Sí, realmente aquí estos inmigrantes se comienzan a acomodar, ¿no? Vinieron con sueños y bueno, por ahí sí,
traían oficios o claro, comerciantes, trajeron mucho oficio, arte y oficio. Claro, que se necesitaba. Claro. Una ciudad donde no llegaba a tener 400.000 habitantes, como dice él, para el centenario ya éramos 1,5 millones de habitantes. Y claro. ese 60% eran italianos y españoles. Exacto. Qué interesante. No, realmente muy interesante. Y aparte, como bien dice, las iglesias, las parroquias, como vos decís, se formaban pequeñas ciudades alrededor de la parroquia. Exacto, por eso digo que acá hay una parroquia muy importante. Ahí está la Basílica del Verbo Divino, claro. que responde, claro, a la congregación del Verbo Divino, que es de la comunidad alemana, los alemanes del Volga. Los alemanes del Volga. Nosotros. Interesantísimo, chicos. Muchas gracias por toda la información y toda la historia de estas cúpulas y esta ciudad tan grosa que es Buenos Aires y que tiene tanta historia. Qué bueno haber estado en este lugar que es Palermo, en una cúpula maravillosa de gente que ha recuperado este patrimonio histórico de la ciudad, una familia húngara, arquitectos ellos también, y que han hecho esta maravilla de recuperación y hemos mostrado un poco la forma de vivir que tenían.